Buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Vayan abriendo su Biblia, por favor, hermanitos, ahí en Hechos capítulo 20. Vamos en Hechos capítulo 20. Y vamos a orar, ¿sí? Para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre, gracias en esta noche te damos, gracias porque, Señor, podemos adorarte, podemos bendecir tu nombre. Señor, gracias. Padre, queremos venir delante de ti y poner en ti nuestras cargas, Señor, nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a escuchar tu palabra con atención, Señor, y a ser edificados, que podamos crecer, Señor, en madurez, en sabiduría, en conocimiento de ti, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y germine y dé fruto. Ayúdanos a entenderla, a discernirla, Señor, y a ponerla por obra, Señor. Por favor, te rogamos esto. Y Padre, te pido que me ayudes a hablarla con claridad, Señor, cada idea expuesta, cada pasaje, cada palabra, Señor, que venga de ti, Señor, y que podamos todos, incluyéndome a mí, ser edificados, Señor. Señor, bendito sea tu nombre, tú eres el único digno de gloria, el único digno de alabanza, el único digno de adoración, el único digno de que nos humillemos ante ti, Señor, y a ti sea toda la gloria, Señor, en esta noche, toda la honra, todo el honor, porque solo tú eres digno, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en 20, hoy vamos a ver el 20 del 7 al 12, y está por concluir el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Salió desde Antioquía de Siria, recorriendo sistemáticamente las regiones de Galacia, en Asia, ahí en Pisidia, pasó por Listra, por Iconio, otra vez por estas mismas regiones, descendió a Macedonia, a Grecia, ¿sí? Y ahora pasa a Troas, ¿sí? Estuvo ahí en Troas por 7 días, una semana, ahí en Troas, ¿sí? Anteriormente estuvo también en Éfeso. Si recuerdan, vimos ahí que ahí hubo un alboroto bastante bueno ahí con la cuestión del templo de la diosa Atenea y con Demetrio y los artífices, ¿no? Entonces, ahora se pasa acá a Troas y vamos a leer ahí lo que sucedió, ¿sí? En el 20 del 7 al 12, visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Este pasaje, hermanos, es el mayor consuelo de todo predicador, ¿sí? De aquí viene la frase: si a Pablo se le dormían, pues que no se me duerman a mí. Entonces, y miren, a simple vista parece una simple narración, ¿sí? Pero si indagamos aquí en el texto hay bastante que aprender y está bastante interesante, ¿sí? De verdad, toda la escritura, como dice ahí, pues es inspirada por Dios y es útil, ¿sí? Así es que vamos a estudiar juntos este texto. Y como vimos, pues entonces se le está concluyendo ya su tercer viaje misionero, Pablo, y es el último viaje misionero, sí, antes de ser arrestado ahí en Jerusalén. Entonces Pablo pues siente que se le está acabando el tiempo y él sabe lo que le espera cuando vaya a Jerusalén.
Entonces él cree que es buen tiempo para despedidas, ¿sí? Para despedirse de los hermanos ahí de las iglesias. Y vemos que conforme se va acercando el final del viaje, pues estas despedidas se vuelven cada vez más emotivas, ¿sí? De manera que en el siguiente punto que visitó Pablo ahí en Mileto, el discurso de despedida fue tan emotivo que los hermanos, dice que con gran llanto y doliéndose en gran manera por la palabra que les decía Pablo de que no lo verían más, dice que se le echaban al cuello y le besaban y lloraban, y dice que lo acompañaron hasta el barco, ¿sí? hasta el muelle, hasta la costa, y se despedían de él llorando, ¿sí? Entonces era cada vez más emotivo, y esto es algo notable porque conforme ha transcurrido el relato de los hechos, si recuerdan desde el principio de la narración, en los hechos se centró en los apóstoles y en lo que Dios hizo ahí en Jerusalén y partiendo de ahí en todo Israel, ¿sí? Y vimos cómo Pablo, siendo el peor perseguidor de la iglesia hasta este punto, hasta este entonces, pasó de ser precisamente un perseguidor de la iglesia hasta convertirse en el más grande misionero a los gentiles que haya existido, ¿sí? Y alguien muy querido por los hermanos. Entonces ahora él se está preparando para encomendarlos a la gracia del Señor y continuar este ministerio, pero ahora desde prisión, ¿sí? Desde adentro de la prisión, dando testimonio frente a reyes y escribiendo cartas a las diferentes iglesias que visitó, incluso otras que no visitó, ¿sí? Porque vemos que la carta a los colosenses la escribió Pablo, pero él nunca estuvo en Colosas, ¿sí? Entonces y estas cartas, pues inspiradas por el Espíritu Santo, vendrían a ser fundamentales para la fe cristiana. Entonces Pablo sabe que va a ser la última vez que vea a los hermanos de aquí de Troas, ¿sí? Y quiere aprovechar el tiempo que le queda ahí con ellos. Estuvo una semana. Y dice ahí en el 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y el primer día de la semana se refiere al domingo, ¿sí? No al último día de la semana que estuvo ahí. Pero entonces vemos aquí en este texto un relato de un testigo presencial, sí, que estuvo en una reunión de la iglesia primitiva, Lucas, sí, y esto es bastante interesante porque podemos entender cómo eran estas reuniones de los primeros cristianos, sí, desde adentro. Y dice entonces que se reunieron el primer día de la semana, o sea, el domingo, que en realidad para ellos el domingo empezaba desde la noche del sábado, ¿sí? Si saben, así los días judíos son de esta forma, empieza desde la noche del sábado, el domingo, y entonces... Pero seguramente se reunían aquí en Troas en esta ocasión todos los días porque Pablo estuvo ahí una semana, entonces seguramente estuvieron reuniendo todos los días, todas las tardes, pero aquí solo nos relata lo que sucedió esta última noche, aquí en Troas, o Tróade, también se le llamaba Tróade. Entonces se reunieron los hermanos, dice, y era una celebración solemne, ¿sí? Que incluía también el partimiento del pan. Nos dice William Barclay ahí en su comentario que en la iglesia primitiva había dos actos que estaban íntimamente relacionados entre sí, y uno era las fiestas ágape, los ágapes que se le llamaban, o las fiestas de amor, en la que todos participaban, que era una comida congregacional, así como las de traje que hacemos, ¿no? A veces aquí eran los ágapes, ¿no? Y esta era probablemente la única comida decente que muchos pobres y esclavos harían en toda la semana. Entonces los hermanos comían juntos en amor y en armonía, y el otro acto era la cena del Señor, que se celebraba durante el ágape o después de el ágape al final, ¿sí? Y al parecer los cristianos primitivos la celebraban cada domingo, ¿sí? Por lo menos la mayoría, casi todos los comentaristas coinciden en esto, ¿sí? ¿Por qué? En conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue en domingo, ¿sí? Si recuerdan, el primer día de la semana. Y aquí podríamos entrar en toda una discusión de si nuestra reunión debería ser en sábado o en domingo, y si deberíamos de tener la cena del Señor cada semana o cada cierto tiempo, pero pues no es el tema. Sí, es un tema bastante extenso, pero sí me gustaría citar aquí a Pablo en los Colosenses, ¿sí? Que ahí en Colosas se estaban metiendo mucho en temas de gnosticismo, legalismo, ceremonialismo,
materialismo e incluso hasta culto a los ángeles. Sí, se estaban metiendo mucho en estas cuestiones. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Entonces, el día que hagamos nuestras reuniones y la cena del Señor, cuando la hagamos, pues sea para el Señor. ¿Sí? Y es que de aquí en adelante, en lo sucesivo, en el cristianismo, el domingo, el primer día de la semana, pues vendría a tomar el lugar del Shabbat judío. Pero bueno, el hecho es que los hermanos de aquí de Troas se estaban reuniendo, aquí nos dice el texto que se estaban reuniendo en domingo, ¿sí? Y estaban partiendo el pan. Y dice que Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Entonces aquí vemos que ya era la última noche, el último día que estaba con ellos, y él iba a salir al día siguiente, que estuvo una semana, y entonces Pablo pues les enseñaba la palabra de Dios, ¿sí? No había otra cosa mejor que hacer, obviamente, que enseñarles la palabra de Dios. Y aquí el verbo usado por Lucas es el verbo dialegomai, que tiene que ver con diálogo, con conversar, ¿sí? Entonces, o sea, Pablo les estaba enseñando y estaban teniendo algo así como una sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? O sea, estaban disipando dudas. Obviamente los discípulos, los hermanos, pues tenían muchas cosas que preguntarle, y más viendo que pues ya Pablo se estaba despidiendo, que ya era la última vez que lo iban a ver. Entonces había muchas preguntas y Pablo pues estaba respondiendo estas preguntas, ¿sí? Estaba disipando dudas, porque dice que ya no los vería más, ¿sí? Entonces él tenía muchas cosas que decirle. Entonces dice el texto que él alargó el discurso hasta la medianoche, fíjense. O sea, y es que ellos se reunían por la tarde después de sus actividades, de sus trabajos, ¿sí? Como lo estamos haciendo ahora. Y con frecuencia pues había esclavos y había obreros entre los creyentes en este tipo de reuniones, y las hacían pues después de sus labores. Entonces Pablo continuó predicando, extendiéndose hasta la medianoche, sintiendo que debía aprovechar el poco tiempo que le quedaba, ¿sí? Y dice el versículo 8: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Sí, Lucas, siendo médico, observa y nos hace notar que había muchas lámparas en el lugar donde estaban reunidos. Y al decir muchas, pues nos da a entender que tal vez eran más de las que necesitaban, ¿sí? Por lo tanto, el humo de estas lámparas, que eran lámparas de aceite que se estaba consumiendo, pues pudo haber viciado ahí el aire del lugar en donde estaban, y esto que puede provocar dolores de cabeza y somnolencia, ¿no? Esto es algo que bueno, la mayoría de los comentaristas concuerdan. Hay otras ideas ahí, pero ahí nos escribió eso, nos da a entender Lucas, ¿sí? Y también Lucas nos hace notar que estaban reunidos en un aposento alto, tal vez de algún hermano pudiente, un lugar donde pudieran congregarse todos los hermanos. Estos eran lugares donde los judíos solían reunirse para ocasiones especiales y celebrar fiestas solemnes, reuniones solemnes, ¿sí? Como el aposento alto donde se reunió el Señor con sus discípulos aquella última noche, ¿sí? Y dice el versículo 9: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, ¿sí? Entonces el lugar seguramente estaba lleno, ¿sí? Porque este joven Eutico o Eutiquio estaba sentado ahí en la ventana, ¿sí? Y obviamente pues abierta y sin cristal la ventana, ¿ah? Y tal vez porque estaba buscando aire fresco, por la cantidad de gente, o por las antorchas que había en el lugar, y tal vez después de una larga jornada de trabajo, ¿sí? Y dice Lucas que fue rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, ¿sí? Entonces, probablemente una combinación de cosas, y también que Pablo dice que se alargaba, ¿no? Que se alargaba y se fue hasta la medianoche. Entonces, finalmente el joven Eutico, después de varias cabeceadas, y al alargar Pablo el sermón, dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Sí, yo creo que si nos reuniéramos en un tercer piso, hermanitos, y nos tuviéramos que sentar en ventanas,
habría varios muertos en cada reunión, ¿no? Porque a varios cabecean, de acá se ve todo. Sí, entonces ahí sí sería peligroso reunirse. Entonces, este joven dice que se durmió y cayó del tercer piso y murió. ¿Sí? Y lo dice el médico Lucas, que él es el forense que certifica la muerte de Eutico y dictaminó que en realidad murió. ¿Sí? Ahí llegó el forense Lucas y dijo, murió. Entonces, cuando vieron esto los hermanos, corrieron deprisa escalera abajo y levantaron al joven muerto y se turbaron, se alarmaron, lloraron, gritaron. O sea, era natural. Porque dice ahí en el 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Lo que hizo aquí Pablo evoca al profeta Elías cuando se echó sobre el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón y rogó al Señor que lo resucitara. O al profeta Eliseo que de la misma manera se echó sobre el hijo de la mujer sunamita. ¿Sí? Y así como Dios escuchó las oraciones de Elías y de Eliseo, de la misma manera pues Dios escuchó las oraciones de Pablo y resucitó a este joven. Y todos pues obviamente se regocijaron y dieron gloria a Dios, ¿sí? Por haber resucitado a este joven, que dice ahí en el 11, después de haber subido y partido el pan y comido. O sea, subieron de nuevo con Eutico vivo y llenos de gozo, comieron la cena del Señor y después de eso Pablo dice, habló largamente hasta el alba. Sí, hasta la mañana habló Pablo. Y Lucas aquí vemos que vuelve a decir, dice 3 veces, sí, vuelve a decir que Pablo habló largamente, toda la noche, hasta el amanecer. Y para algunos pues puede parecer demasiado, podría parecer que interfiere con su descanso o con su desempeño en las actividades diarias, pero para estos hermanos, incluido Pablo, era más importante la palabra de Dios que estas cosas, ¿sí? Que una noche de sueño, de descanso, y aún más después del incidente, ¿sí? Porque ya no nos dice que nadie se durmió después de esto, ni que se sentaran otra vez en las ventanas, ¿sí? Ya entendieron. Entonces Pablo habló toda la noche y todos escucharon atentamente. Y luego dice, y así salió Pablo, y en el 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Sí, fueron consolados. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? ¿Por qué está esto aquí escrito? ¿Por qué no lo relata Lucas? ¿No hay alguna razón por la que este joven pasara por esto? Aún durante una reunión solemne, una reunión ahí con Pablo. Pues recuerden lo que le preguntaron los discípulos al Señor cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento. Juan 9 del 2 al 3 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, miren, nosotros no podemos definir con certeza la causa de todo lo que sucede. A veces nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Sí, no lo podemos entender del todo y no es la prioridad de Dios que sepamos el porqué de todo. Hay muchas cosas que no nos alcanza nuestra mente. Sí, la Escritura no se centra en decirnos o explicarnos el porqué de estas cosas, pero sí nos dice para qué nos sirve que sucedan este tipo de cosas. Para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Sí? Para que las obras de Dios se manifiesten, para que creamos a la palabra, que crezcamos en fe. ¿Sí? Vemos en la Escritura que cada vez que alguien fue resucitado, esto provocó un aumento en la fe de los testigos. Cuando Dios a través de Elías, por ejemplo, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, ella dijo, ahora sé que eres profeta de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca.
Primera de Reyes 17:24. Ella ya había estado comiendo pan de una vasija de harina y una vasija de aceite que no se vaciaban por meses, a lo mejor hasta parece que por años, ¿sí? Pero no fue hasta que ella vio a su hijo resucitado que dijo: ahora sé que la palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Entonces ella creyó a Dios, creyó a su palabra. Cuando Jesús resucitó al hijo de una viuda, si recuerdan que lo llevaban ahí cargando y él tuvo compasión y él lo resucitó, dice las escrituras en Lucas 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sí? Ellos creyeron cuando vieron este hecho. Y aun cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice la escritura que muchos creyeron en él al ver esto. De ahí fue después de eso que le recibieron, que fue la entrada triunfal en Jerusalén, si recuerdan. Y bueno, Dios también resucitó a Dorcas a través de Pedro. Dice la escritura en Hechos 9 que muchos después de esto creyeron en el Señor. Sí, creyeron en el Señor. Y aun cuando Él mismo resucitó después de su muerte, cuando Cristo resucitó después de su muerte, dice que justos que habían resucitado salieron de sus tumbas y aparecieron a muchos. Y después de todo esto, decían ahí los soldados romanos: verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27, 53, 54. Creyeron cuando vieron todas estas cosas. Y ahora vemos aquí que Dios a través de Pablo resucita a este joven y dice que los hermanos fueron grandemente consolados. Recibieron la palabra y creyeron. ¿Sí? Recibieron el mensaje, crecieron en fe. Pero hay algo más, hermanos, porque todos estos hombres, incluido Eutico, pues volvieron a morir. ¿Sí? Entonces, ¿de qué les aprovecha esto? O si ellos volvieron a morir, o cuál es la trascendencia de estos sucesos, o de qué nos sirve a nosotros saber que Dios resucita a los muertos, que Dios puede resucitar a los muertos. Fíjense, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo el Señor. Juan 11, 25, 26. O sea, Jesús le estaba diciendo esto porque iba a resucitar a Lázaro, aún sabiendo que iba a morir de nuevo Lázaro. Pues realmente Él estaba hablando acerca de la resurrección de los muertos que se llevará a cabo al final de los tiempos, ¿sí? Cuando resucitemos para vida eterna. Esto es a lo que se refiere el Señor en este pasaje. Sí, sin embargo, Él resucitó a Lázaro, pero Él volvió a morir, pero se estaba refiriendo a la resurrección de los muertos en el día postero. Entonces, si creemos que Cristo puede resucitar a los muertos, como a Lázaro, como a Eutico, entonces creeremos que Él mismo tiene el poder para levantarse de entre los muertos y que tiene poder de resucitarnos a nosotros, incorruptibles en el día postrero. ¿Sí? Y déjenme decirles que el tema de la resurrección de los muertos, hermanos, es una doctrina fundamental del cristianismo. Y que el cristianismo se derrumbaría si la resurrección no fuera cierto. Si no estuviera la resurrección, todo lo demás se derrumba. ¿Sí? Siempre habrá mucha gente que no cree que Dios resucita a los muertos y que la vida es una y se acaba. ¿Sí? Que no hay más, que no hay nada más. Hay incluso quienes se dicen ser cristianos y no creen en la resurrección de los muertos. O sea, pero dice la Escritura que si los muertos no resucitan, el cristianismo no tiene ningún sentido. ¿Sí? Porque fíjense, los antiguos griegos, influenciados principalmente por Platón, ahí luego estudie estas cuestiones de filosofía griega, ellos creían que el cuerpo era malo y la muerte era una liberación de esta maldad, del sufrimiento.
Y aún hoy en día este pensamiento está arraigado en el pensamiento común en nuestra sociedad, porque cuando alguien muere y no se tiene este conocimiento, esta certeza, esta esperanza de la resurrección, se dice que esa persona que murió ya no está sufriendo, que ya está descansando, porque ya no está más en el cuerpo. Y este era el pensamiento griego, por eso es que para los griegos era absurda la idea de la resurrección del cuerpo y se burlaron de Pablo allá en el Areópago. Y aún hoy en día para muchos es absurda la idea de la resurrección y se burlan de nosotros los cristianos. Porque fíjense, la iglesia en Corinto estaba en medio de esta cultura griega y estaban siendo grandemente influenciados por este pensamiento y ellos estaban negando que hubiera resurrección. De allá viene todo esto. Y Pablo les escribe acerca de esto en el capítulo 15 ahí de su carta a los Corintios. Vayan para allá, por favor, primero a los Corintios 15. Primero a los Corintios 15, del 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y aquí está la diferencia, hermano, entre el cristianismo y todas las religiones que se venden afuera. Si todas las religiones intentan darte buenos consejos que te ayuden a vivir un estilo de vida que sea benéfico para ti y para todos los que te rodean, y esperar que al final de alguna forma pues pueda ser aprobado por Dios. ¿Sí? Todas las religiones hacen esto. Haz esto y a lo mejor vas a ser aprobado cuando llegues allá delante de Dios. Todas las religiones hacen esto, menos el Evangelio. Porque el Evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho por nosotros, que de ninguna manera nosotros pudimos haber alcanzado. Por nuestra cuenta, por nuestro esfuerzo. El Evangelio no es un consejo, es una noticia. Es una muy buena noticia, hermano. Es la anunciación de lo que Cristo hizo por nosotros, que siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta conforme a la ley de Dios, murió en una cruz en lugar de todos nosotros que hemos violado esa ley en todas las formas posibles y nos salvó por su gracia. Cristo no vino a darnos ejemplo de cómo vivir, pero ojo, aunque sí nos dejó ejemplo de cómo vivir. Pero Él vino a sustituirnos en el lugar donde deberíamos de haber estado nosotros, en la cruz, en el lugar de los malditos. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él tomó nuestro lugar, un lugar de maldición, llevando sobre Él el castigo que nosotros merecíamos. Y nos da las bendiciones que Él merece por causa de su obediencia. Yo le doy mis pecados a Él, Él los toma y a cambio me da su justicia. Y padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. No hay religión, hermanos, en el mundo que predique esto. La gracia de Dios en Cristo es una característica exclusiva del Evangelio. Y es esa gracia la que nosotros debemos recibir por la fe para ser salvos. ¿Sí? Por eso Pablo les dice a los corintios, ahí mismo en 1 Corintios 15:2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, a menos que su fe sea falsa. Porque nadie puede ser salvo a menos que crea por la fe
lo que Cristo hizo a través de su vida, su muerte y su resurrección. Nadie puede ser salvo a menos que crea esto, que Cristo vino al mundo, murió y resucitó, conforme a las Escrituras. Y si alguien pudiera comprobar que la resurrección de Cristo no se llevó a cabo, todo el evangelio se derrumbaría. Por eso Pablo les dice a los corintios que el hecho de la resurrección es incuestionable y que es históricamente comprobable, más que cualquier otro suceso de la historia. Lo vemos en los evangelios, son cartas testimoniales. Y aquí Pablo nos lo dice, 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, fíjense, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Fíjense, durante un juicio, en cualquier tribunal, en cualquier nación, el testimonio de los testigos de un hecho es de crucial importancia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sobre todo cuando los testigos son de buen testimonio y llevan una vida íntegra. ¿Sí? Porque cuando el testigo tiene antecedentes penales, por ejemplo, durante un juicio penal, cuando el testigo tiene antecedentes penales, entonces su testimonio se vuelve dudoso. Se vuelve cuestionable, descartable. ¿Sí? Por eso luego ahí los abogados intentan indagar, sacar en la vida pasada de los testigos y ver alguna falta, algún antecedente penal para decir, no es confiable su testimonio. ¿Sí? Pero vemos de los discípulos que cuando eran llevados a los tribunales humanos se decía de ellos, no hallamos cómo acusarles. Conforme a la ley, no hallamos cómo acusarles. Y que no había en ellos culpa. Sí, así como del Señor mismo, dijeron los que fueron enviados a apresarle después de que volvieron sin él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y no veo en él culpa. El testimonio de los testigos de Cristo es todavía más contundente al ver que estaban dispuestos a sufrir y morir sosteniendo su testimonio, como fue el caso de todos los apóstoles y mártires de Cristo. Todos estos testigos murieron sosteniendo su testimonio. ¿Y cuál era este testimonio? Cristo ha resucitado. Él vive. Cristo resucitó de entre los muertos. Ahí está su tumba. ¿Y dónde está el cuerpo? No está. La tumba está vacía. Aunque estaba sellada fuertemente, custodiada por una guardia romana, el ejército más poderoso de la historia antigua, con sellos oficiales, y los sellos oficiales se rompieron, la tierra tembló, el velo se partió, y aquellos valientes soldados, dice, cayeron como muertos del miedo. Y entonces el hecho de la resurrección de Cristo es un hecho innegable. Y provocó un cambio radical en los testigos presenciales y revolucionó al mundo. Cambió la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Después de la muerte de Cristo y antes de la resurrección vemos a los discípulos confundidos, temerosos, escondiéndose, huyendo, volviendo a sus casas, a sus pueblos, a sus oficios. ¿Sí? Y Pablo habla aquí en Corintios de Cefas, dice ahí, menciona a Cefas, que se le apareció primero a Cefas. Cefas, Pedro, él huyó durante el arresto, negó al Señor, ¿sí? Había dejado las redes para seguir a Jesús y ahora otra vez lo vemos volviendo a pescar, porque dijo, ya se acabó todo. Sí, pensó que ya se había acabado todo, pero después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, vemos en los Hechos a Pedro como un hombre con denuedo, lleno de valentía, que fue hasta la muerte por Cristo, por el Evangelio. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Pablo nos dice, vio a Cristo resucitado. Y no fue el único, dice que después apareció a los 12.
Y cómo es que un grupo de hombres temerosos que se escondían, que miraban de lejos lo que le hicieron a Jesús, pudieron sostener que Él resucitó y que Él es el Hijo de Dios hasta el final de sus días. O sea, piensen en esto, cómo pudieron ir hasta el martirio sosteniendo esto. Porque le vieron, estuvieron con Él, comieron con Él. Tomás tocó sus heridas. ¿Recuerdan aquellos dos en camino a Emaús? Después de que se les apareció el Señor, se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y dice que corrieron ese mismo día, ya era tarde, ya era casi de noche. Dice que regresaron corriendo otra vez a Jerusalén a decirle a los discípulos que habían visto al Señor. También Pablo dice que el Señor apareció a más de 500 a la vez para que no hubiera duda, ¿sí? O sea, no fue su imaginación, no fue una invención, más de 500 lo corroboran. El Señor les apareció a todos juntos. Y también menciona a Jacobo, hermano o medio hermano del Señor, quien antes de su resurrección dice que no creía, que su hermano con el que creció fuera el Hijo de Dios, el Mesías anunciado. Sí, el Señor lo dijo: ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Pero el Señor se le apareció después de que resucitó, como dice Pablo, 1 Corintios 15:7. ¿Y qué pasó después de que se le apareció? Creyó, vio a Cristo resucitado y vino a ser de los principales de la iglesia, sí, de la iglesia primitiva. Claro que el testimonio de la resurrección al testimonio de la resurrección se suma la venida del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo obraba en ellos la fe, el denuedo para hacer lo que hicieron. Pero el hecho de la resurrección, de ser testigos de la resurrección del Mesías, detonó este cambio radical en los primeros creyentes. Y el 15:8 dice ahí de 1 Corintios: y el último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Sí, tal vez el testimonio más contundente es el de Pablo, que era un incrédulo. Y no solo eso, sino que era enemigo del evangelio. Perseguía y asesinaba a los que no creían. Los que creían. ¿Y qué sucedió? Se le apareció Cristo resucitado. Dice: me apareció a mí. Sí, esa es la experiencia que tuvo Pablo, que cambió todo. Hechos 9, se le aparece el Señor a Pablo camino a Damasco. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dice el Señor. ¿Quién eres, Señor?, pregunta Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y enseguida, en Hechos 29 dice: enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Inmediatamente después de ver a Cristo resucitado, Pablo ya estaba predicando el evangelio en Damasco. Inmediatamente después. Entonces, si pueden ver, hermanos, qué tan trascendente es creer en la resurrección. Qué tan trascendente es creer que el Señor resucitó y que el Señor nos va a resucitar a nosotros. Es algo muy trascendente. Y ahora, ¿cuál es la consecuencia de no creer en esto, de no creer en la resurrección? Sigue diciendo 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si no hubiera resurrección, entonces el evangelio no es cierto. Y entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Sí, estaríamos desperdiciando nuestra vida. Y dice el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
O sea, esa sería la conclusión. Seríamos todos nosotros unos falsos, mentirosos, creyendo y predicando una mentira. Y no tendríamos razón alguna para guardar la palabra, ni para venir aquí. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, no puede redimirnos del pecado y de su consecuencia, que es la muerte. Aún estamos muertos en nuestros pecados, aún estamos perdidos si Cristo no resucitó. Entonces dice Pablo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, no solo eso, sino que si en esta vida esperamos en Cristo, sin la resurrección, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Muchos piensan que Jesús era un muy buen maestro, un muy buen hombre, y que sus enseñanzas son muy buenas, que hacemos bien en seguirlas. Sí, no, está bien mientras te funcione, dicen, ¿no? A mí me han dicho eso. Está bien, no, está muy bien, no, sí, son muy buenas personas los cristianos. Pero hasta ahí, que en realidad no resucitó y que él no era el Hijo de Dios. Era un profeta, era una buena persona, un buen maestro. Qué bueno que lo sigues, pero no resucitó, no era Hijo de Dios. Pues Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres y nuestra fe es vana. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? O sea, ¿para qué te bautizas por un muerto? No tiene sentido. ¿Por qué te bautizas si vas a seguir igual de muerto? Y sigue diciendo Pablo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, entonces, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué arriesgo mi vida? Dice Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y acabamos de ver esto, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, si no hay resurrección de los muertos, lo mejor que podemos hacer es disfrutar el tiempo que nos queda, como cada quien quiera. Si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, hay que darle vuelo al hacha si los muertos no resucitan. ¿Para qué guardarse en santidad? ¿Para qué negarse a sí mismos? Si esta vida es una y se acaba, ¿qué estamos haciendo aquí? Es más, hermano, lances al Oxxo, yo invito las heladas. Hay que disfrutar la vida, quizá el mañana no vendrá. Si al final de cuentas no vamos a resucitar. Pero vean lo que dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. O sea, Cristo ha resucitado. Primer fruto, primera cosecha es Él de los que mueren y han de resucitar. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo, hermano. Porque este hecho garantiza nuestra propia resurrección. Garantiza que nuestros pecados han sido pagados por precio de muerte y que la muerte ha sido vencida. Porque el Señor resucitó y Él es las primicias y garantiza que nosotros vamos a resucitar. 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, la resurrección de Cristo es la garantía, es el anticipo. Es la garantía de que nosotros también nos vamos a levantar de la tumba, hermano.
Así como todos morimos desde la caída de Adán por el pecado, morimos, así también todos los que hemos creído en Cristo resucitaremos para vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestra cuenta ya ha sido pagada en el tribunal de Dios a precio de sangre del Cordero. Pero cada uno en su debido orden, dice el 23, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo resucitó primero, nosotros resucitaremos en su segunda venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y nosotros éramos enemigos de Dios, hermano, antes. Y aún hay muchos enemigos por conquistar. 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando pues seamos resucitados, la muerte será destruida y ya no tendrá más potestad sobre nosotros. ¿Y cómo hemos de resucitar? 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y en qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, la semilla tiene que morir para que crezca el fruto. 42, y así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, será este mismo cuerpo, pero transformado. Cuando Cristo resucitó, era su mismo cuerpo. Era inconfundible para que no quedara duda. Sus manos y sus pies estaban horadados, su costado estaba abierto. Él estaba muerto. Y ese mismo cuerpo que estuvo ahí inerte 3 días en la tumba, se levantó de la tumba en una vida gloriosa. Dios lo levantó de la tumba en una vida gloriosa, en un cuerpo transformado, y ascendió al cielo. Ascendió al cielo en gloria. ¿Sí? Y de la misma manera nosotros seremos transformados en incorrupción. O sea, sin más tendencia al pecado, sin más tendencia a pecar. 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. O sea, no importa, hermano, cuánto dinero tengas o el atractivo que tengas, porque toda la gloria del hombre termina en la tumba. ¿Sí? Pero este cuerpo que es sepultado en debilidad, en deshonra, resucitará en gloria, resucitará en poder, de alguna manera que no comprendemos. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay quienes pretenden vivir despreocupados de la muerte, sí, pero vendrá el momento de encararla, y entonces sabremos. Pero los cristianos, hermano, podemos ver el futuro con esperanza, sí, porque en esperanza fuimos salvos. Pero aquel que tiene su esperanza en esta vida, o sea, hasta aquí, no puede tener más que incertidumbre, temor, ansiedad, depresión. Eso es todo lo que uno puede tener si no espera en Cristo,
sino espera en la resurrección. Incertidumbre, temor, ansiedad, depresión, tristeza, sí, miedo. Pero nosotros, hermanos, tenemos una esperanza eterna. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos. 1 de Pedro 1:4. Fíjese, a pesar de lo que pueda suceder, hermano, a pesar de lo que pueda suceder, tenemos esperanza. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Juan 5:28, no lo busquen. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice, no se maravillen de esto, porque va a venir el día en que los que están en los sepulcros van a oír su voz y saldremos del sepulcro. Dice, no se sorprendan de esto. Unos saldrán a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Así es que un día, si morimos antes de que Él venga, nos levantaremos de la tumba. Y dice la Escritura, no se sorprendan, porque muchos se van a sorprender aquel día, pensando que hasta ahí llegaron. Pero nosotros sabremos lo que sucede. Entonces veremos nuestra tumba en la que fuimos sepultados y seguramente exclamaremos, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo reina. Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. O sea, para aquel que muere sin Cristo, solo con la maldición de la ley, va a ser algo terrorífico el día de la resurrección. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y Cristo es el que nos libró de la maldición de la ley. Así es que en cuanto a nosotros, los que esperamos en Él, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Escuchen bien, así que, o sea, por consecuencia de todo esto que hemos escuchado y que vamos a ser resucitados. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cree usted, hermano, en la resurrección? Entonces, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, que nuestra vida refleje esta verdad, hermano. Porque si nosotros decimos creer esta verdad, pero vivimos como si no fuera cierto, pues entonces estamos reflejando otra cosa. Estamos reflejando que no creemos en realidad. Así es que doblemos rodilla delante del Señor cada día y que el Señor nos ayude a creer plenamente en la resurrección. Que nos ayude a vivir esperándole cada día, hermano. Y que vivamos conforme
a esta esperanza. Que vivamos esperándole. Vamos a orar, hermanos. Gracias, bendito Dios. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias porque tú nos pruebas, nos compruebas que tú resucitas a los muertos, que tú resucitaste de entre los muertos, Jesús, por cuanto la muerte no te podía contener. Padre, tú resucitaste al Señor Jesús entre los muertos y nos resucitarás a nosotros. Creemos, Señor, y confiamos en ti y creemos que resucitaremos en el día postrero. Ayúdanos, Padre, a siempre tener esta verdad presente en nosotros, bien arraigada en nuestros corazones. Que vivamos vidas, Padre, que te agraden y que podamos crecer en devoción, Padre, que no estemos estancados, que no estemos, Señor, afanados cada día con nuestra mirada, con nuestro corazón, nuestros pensamientos puestos en los afanes de cada día, en las cosas de este mundo, Señor, que pasan, que no nos llevaremos nada a la tumba. Señor, ayúdanos a vivir de esta manera, sabiendo que no tenemos tesoro aquí en la tierra, sino que nuestro tesoro está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Que esta verdad esté tan arraigada en nuestros corazones que vivamos de tal manera que te esperemos cada día. Que esperemos cada día tu regreso o el momento en que estemos contigo. Señor, ayúdanos, de verdad necesitamos tanto de ti, necesitamos tanto de tu Espíritu Santo, necesitamos tanto de tu palabra. Ayúdanos a crecer en denuedo, que como aquellos testigos tuyos, Señor, podamos, Padre, tener denuedo, Señor, para vivir nuestra vida como te agrada a ti, Señor, guardándonos en santidad, no pensando que estamos desperdiciando nuestra vida, sino que tenemos galardón en los cielos, que tú nos has dado por tu gracia, por tu misericordia, que tú nos lo has dado, Señor, y ayúdanos a vivir esperándolo, Padre, esperando en ti, esperando a Cristo, predicando el Evangelio, Señor, también. Ayúdanos, Padre, a reflejarlo, a ser ejemplo también, principalmente con nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos tanto de ti, Señor. Somos sujetos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestras emociones. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo y esperarte. Te esperamos, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, te esperamos, Señor. Gracias te damos en esta noche, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar nuestro tiempo de oración, hermanos.